Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 23 de mayo de 2023 y si tú no eres futbolero o futbolera, quizás este fin de semana no has entendido un debate que se ha apoderado de las redes sociales. Resulta que el domingo, en medio de un partido entre el Real Madrid y el Valencia, pues buena parte de la hinchada del Valencia empezó a corear insultos racistas contra el futbolista brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior. Él reclamó, se produjo un forcejeo con los jugadores del equipo rival, lo terminaron expulsando a él, finalmente, porque le dio un manotazo a un jugador del Valencia, a Hugo Duro. O sea, la persona víctima de racismo terminó siendo expulsada. Entonces, luego de eso, incluso un gran número de hinchas del Valencia siguió entonando los cánticos racistas, eso también se viralizó, pero allí no quedó la cosa, porque Vinicius ya luego en Twitter salió a decir que en su país, en Brasil, conocen a España como un país racista. Y luego colgó un video con todas las veces que lo han insultado de forma racista para demostrar que no era un caso aislado lo que sucedió el domingo. Esto ha empezado incluso a tomar un cariz internacional porque hasta el presidente brasileño Lula da Silva salió a respaldarlo. También lo han respaldado otros jugadores, técnicos de varios clubes, aunque el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, y algunos periodistas deportivos a ambos lados del Atlántico salieron a poner a paños fríos y a decir que no, que a relativizar la discriminación que sufren los jugadores afro. Y si todo esto les suena familiar es porque en el Perú hemos tenido experiencias similares y para hablar de ellas nos contactamos con la periodista deportiva Juana Acevedo. El fútbol peruano no es ajeno a los actos de racismo que hay en el deporte. Somos una sociedad que lamentablemente tiene muchas costumbres racistas y eso evidentemente también se ve reflejado en el fútbol. En lo que va del campeonato, hasta el momento no hay ningún acto de racismo que lamentar, pero el año pasado, por ejemplo, en octubre, Kevin Quevedo, que en ese momento defendía la camiseta de Melgar de Arequipa, fue víctima de racismo en el Estadio Monumental cuando se jugaba un partido entre el cuadro dominó y Universitario. Le lanzaron un plátano. El año pasado también hubieron cánticos racistas por parte del hinchada de Cienciano hacia los jugadores de Alianza Lima en Cusco. Y así ha habido diferentes situaciones en los distintos escenarios deportivos de nuestro país. Ha sucedido en Lima, ha sucedido en Arequipa, ha sucedido en Cusco y lamentablemente nunca se ha visto una sanción fuerte o ejemplar. Y es por eso que cada año siempre hay un acto de racismo que destacar. Uno de los que también fue bastante sonado en su momento fue, por ejemplo, hacia Luis Tejada. Luis Tejada, cuando estuvo en nuestro país, ¿no?, el panameño, fue víctima muchas veces de racismo. Una vez en el partido ante Sporting Cristal. Otra vez también le sucedió cuando se enfrentó el Juan Aurich al Cienciano. Él defendía en ese momento la camiseta del Juan Aurich y se salió del partido al minuto 73 porque lo comenzaron a insultar. Y así han habido distintas situaciones con distintos jugadores. Otro de los jugadores que también ha sido víctima de racismo en los últimos años ha sido Joel Herrera. Le sucedió en el partido en el cual fueron en las semifinales del 2015. Se enfrentaba al Melgar Real Garcilaso, en ese momento hoy Cusco FC. Él fue víctima de insultos racistas por parte de la hinchada del cuadro dominó. Incluso su hermana, que juega fútbol femenino, también ha sido víctima de racismo. Y quien la termina insultando en el partido entre La Cantera y Sport Girls es el padre de una de las jugadoras del equipo rival. Imagínate, ¿no?, que un padre de familia que está ligado además al fútbol termine insultando a una jugadora de esa manera. Juana, pero volviendo al caso de Vinicius, el fútbol y específicamente los campeonatos europeos, ¿tienen medidas para detener incidentes racistas? Apenas comiencen los cantos racistas, el árbitro tiene que avisar para que perifoneen y le avisen al público que dejen de hacer ese tipo de insultos para que se pueda seguir con el partido. Si la gente continúa, los futbolistas están en todo su derecho de abandonar el campo de juego y que el partido se suspenda. Eso no sucedió el último fin de semana y no ha sucedido en otros partidos, no solamente de la Liga Española, sino en general del fútbol europeo. La sanción que podría recibir
es la suspensión del estadio, en este caso, y también sanción económica. Sin embargo, eso no basta, porque a Vinicius Junior y a otros jugadores los vienen acosando hace bastante tiempo. Y como bien lo dijo Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, que debería haber un protocolo más severo, porque no se está protegiendo al jugador. Está dejando que mucha gente racista siga ensuciando el fútbol. ¿Y en nuestro país qué se hace para evitar este tipo de manifestaciones? Sí hay sanciones contra el racismo en el fútbol peruano. Normalmente son sanciones económicas y también suspensión del estadio o la tribuna en donde se realizó el acto racista. Las suspensiones van por fecha, ¿no? A veces que se juegue sin público o a veces que esa tribuna no esté habilitada. Lamentablemente, no siempre se identifica a las personas que cometen los actos racistas, entonces es muy complicado prohibir el ingreso de esas personas en un futuro a los estadios. El año pasado, con la situación de Kevin Quevedo, Universitario de Deportes, por ejemplo, recibió una multa de 46.000 soles y además la tribuna occidente fue sancionada. O sea, se jugó sin público. De hecho, es una de las cosas por mejorar en nuestro fútbol, en que las sanciones sean más severas y se pueda identificar a estas personas para que hayan castigos que hagan crear mayor conciencia con respecto a este tipo de situaciones. Esperemos que en el futuro se den y que, por supuesto, el fútbol no se vea más ensuciado por actos racistas. Muchas gracias a Juana Acevedo. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en El Encerrón. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a esta presidenta. Debería mantenerse Dina Boluarte, es lo mejor que nos puede pasar. Nosotros tenemos que tratar de que Dina Boluarte dure. Ahora que la mayoría te ofrece lo mismo, queremos recordarte que la mejor forma de apoyar algo distinto es a través de Patreon. Con una suscripción no solo aseguras la continuidad de La Encerrona, sino que puedes conseguir una serie de beneficios, desde sorteos hasta contenido exclusivo y personalizado. Solo tienes que entrar a patreon.com/Okram y listo. Gracias a tu suscripción, habrá un poquito menos de concentración. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 23 de mayo de 2023 y estas son las noticias que son virales o deberían ser. La primera, el defensor del fujicerronismo ha dicho que la homosexualidad es una deformidad que hay que corregir llevando el evangelio. De verdad, escúchenlo, porque el congresista Alejandro Muñante le pregunta por el Día de la Visibilidad Lésbica y Josué Gutiérrez responde esto. Son deformidades que hay que corregir. Estoy seguro, si Jesús estuviera acá hoy, estaría al lado de todos, de ese violador que tanto rechazamos, de ese criminal, de ese sicario, y seguramente con todos, pero llevándoles el evangelio. Entonces, estas deformidades son libertinajes, por lo tanto, hay que corregir estas conductas. Y ojo que esto lo dijo Josué Gutiérrez cuando estaba postulando para ser defensor del pueblo, recién se ha viralizado, pero a ver, esto tendría que haberlo descalificado de inmediato en ese momento. Estamos hablando de más de 1 millón de peruanos, según la estadística más reciente, a los que este señor ha comparado con criminales, con violadores y los quiere evangelizar. Repito, este video se ha viralizado recién ayer, pero debería ser suficiente para que ahora mismo armen un piquete en la defensoría hasta que este sujeto renuncie. Por supuesto, eso no va a pasar, ¿no? Recuerden que aquí el negocio es que este señor, como defensor del pueblo, ahora va a presidir la comisión para elegir a los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Ese es el premio mayor ahora. Esta es la visión fujicerronista. Y eso tiene que ver con la segunda noticia. La segunda de hoy, una nueva jugada en pared entre el Congreso y la fiscal de la Nación. Habrán visto en estos días que hay una campañita contra la fiscal suprema Zoraida Ábalos, que fue la fiscal de la Nación que le abrió una investigación tanto a Vizcarra como a Castillo. Se le cuestiona por qué abrió la investigación contra ellos, pero también las dejó en suspenso
porque eran presidentes en ejercicio. Esto no quiere decir que sea cómplice, ¿no? Ya lo hemos explicado aquí 20 veces, ¿no? Los presidentes tienen blindajes constitucionales y, de hecho, solo abrirles una investigación ya era empujar la ley bastante. Además, lo que estaba haciendo ella es suspender esa investigación mientras estuvieran en el poder, para ellos específicamente, para los presidentes, pero no se suspendía la investigación a los demás involucrados y por lo tanto el caso seguía avanzando. Bueno, como esto parece que es demasiado complejo de explicar, a los congresistas les conviene vender el cuento de que ella era cómplice de Vizcarra y de Castillo. ¿Para qué? Para poder inhabilitarla este jueves. Este jueves van a votar si la sacan. ¿Y para qué la quieren sacar? Miren esta lista que hemos conseguido aquí en La Encerrona. Esta es la lista de candidatos en reserva para ser fiscales supremos. Es decir, si a alguno de los fiscales supremos le pasara algo, digamos, lo votan, entran ellos. Esta es una lista que tiene, por cierto, una duración. Se elaboró el 22 de junio del año pasado y dura un año. Entonces están muy apurados para sacar a Zoraida Ábalos antes de que se cumpla ese año, ahorita en junio. ¿Por qué? Porque de esa lista, la número 1 en este año, ya que ha pasado, ya entró. Entonces quedan el 2, el 3, el 4 y, oh casualidad, 2, 3 y 4 son cercanísimos a Patricia Benavides. Por ejemplo, la número 2, Yanina Tapia, según IDL Reporteros, es además nada menos que cercanísima a el infame, recordadísimo Pedro Chávarri. El número 3, Franklin Tommy, ya ha sido nombrado supremo provisional por Patricia Benavides y de hecho lo puso a cargo en última instancia de todo lo relacionado al caso Cuellos Blancos, o sea, más cercano, más de confianza imposible. El número 4 es el ya célebre Elder Uriel Terán, el fiscal que Patricia Benavides puso para ver el caso de su hermana, o sea, la hermana de la imputada decide cuál es el fiscal que acusa a la hermana. ¿Qué hizo este fiscal Terán? Pues no solo pidió que se archive el caso de la hermanita de la fiscal, sino que incluso ya mató la colaboración eficaz que la estaba acusando, o sea, ya no sirve de aquí en adelante. Estos 3 fiscales son los que están en la lista de espera si pasado mañana el Congreso inhabilita a Zoraida Ábalos. ¿Y ustedes qué creen que va a pasar? La tercera de hoy, no, la embajada peruana no ha quemado la bandera mexicana. Está circulando un video de una supuesta quema de bandera ocurrida luego de que se expulsara al embajador mexicano en el Perú. Sin embargo, la propia Embajada de México en el Perú desmintió este video que corresponde al año 2020 a un acto de incineración contemplado en la ley mexicana. Cuando una bandera está muy deteriorada, pues no la tiras a la basura, sino que haces una ceremonia, ¿no?, solemne como esta y la incineras. Lo que sí es verdad es que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó declarar como persona no grata a AMLO, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esta es la segunda vez en 3 meses que el Congreso declara no grato a un presidente de la región. Hay que decir que con razón, tanto AMLO como Petro han mentido y siguen mintiendo un montón sobre la situación peruana, ¿no? El primer presidente en ser declarado no grato fue Petro, pues ahora le tocó a AMLO, que ayer en su conferencia de prensa matutina, por supuesto, dijo que esta declaración le parecía un orgullo. La cuarta, el Poder Judicial anula la acusación de la Fiscalía contra PPK, en la que le pedían 35 años de cárcel. El juez Jorge Chávez Tamariz declaró fundada la tutela de derechos solicitada por la defensa de Pedro Pablo Kuczynski. Esto quiere decir que el caso de PPK regresa a la etapa de investigación preparatoria para que la Fiscalía culmine con la pericia contable y financiera y otras diligencias, pero ojo, esto no significa, como están diciendo ya por ahí, que se cayó el caso o que tienen que empezar todo de nuevo y años van a pasar. No. El equipo especial perfectamente puede realizar esas diligencias pendientes en unas semanas y volver a presentar el mismo pedido de 35 años de cárcel, ¿eh? Es solo un retraso esto de máximo unas semanas. Y a la última, porque empezamos este bloque con un defensor del pueblo que quería llevar el evangelio a delincuentes y homosexuales que al parecer para él son lo mismo. Bueno, ahora nos vamos con esta noticia. El Poder Judicial contrató a un sacerdote por 17,000 soles para que brinde asesoría espiritual a los trabajadores de ese organismo por 60 días. Según Al Estilo Juliana, el sacerdote Ángel Ortega fue contratado el 28 de febrero de este año. Y el propio sacerdote, entrevistado por ATV, contó que viene siendo contratado como asesor espiritual del Poder Judicial desde el año 2008, por lo que con el paso del tiempo ha aumentado su sueldo. Antes sacaba líquido algo de 4,000 soles. Ahora me han dicho que me han subido un poco, a 8,000 más o menos. Luego del reportaje del Poder Judicial salió a explicar que Ortega es capellán del Palacio de Justicia y que entre sus funciones están la realización de homilías para los más de 30,000 trabajadores judiciales y litigantes. ¿Qué misas son esas de 30,000 personas?
Bueno, esta aclaración, por supuesto, solo abre muchas más preguntas. ¿Un capellán gana 8,000 soles? ¿Tanto? ¿Todos los capellanes del Estado ganan tanto? ¿Por qué le pagamos a los capellanes? ¿Hay rabinos contratados? ¿Hay pastores evangélicos contratados? ¿O solo se contrata a católicos y se discrimina a las demás creencias? ¿Cuál es el proceso de contratación de un capellán? ¿Cuánto gasta el Estado peruano en todas estas asistencias espirituales? Disculparán que en este programa tengamos tan poquita fe en el Estado peruano. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con Libertad de Expresión, aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. Clase Popular y La Encerrona presentan Curso de Quechua Urgente. El quechua es un idioma vivo, contemporáneo, la lengua de nuestros ancestros y también de nuestros hijos. En todo el continente cuenta con decenas de millones de hablantes y de oportunidades. 10 módulos, materiales extra, reuniones, consultas con soporte en castellano y certificación. ¡Tú para Chicama! Nos vemos. Para Chicama. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y este jueves no solo se va a votar en la destitución de Zoraida Ábalos, sino que el Congreso va a volver a buscar los 66 votos que necesita para pasar la ley Mordaza, una ley para aumentar las penas contra los periodistas en un país que, como informó la Asociación Nacional de Periodistas, en 3 años lleva 70 periodistas denunciados. Esto es parte de un contexto en el que se ha agudizado el acoso permanente e impune a la prensa, como vienen haciendo los de la pestilencia, pero también como se viene haciendo de manera judicial contra tantos. Bueno, México es un claro ejemplo de lo que pasa cuando la violencia contra los periodistas no se detiene. Por eso Jonathan Castro conversó con Pedro Cárdenas, coordinador de protección de periodistas de la oficina mexicana Artículo 19, que estuvo en un evento en Lima organizado por IPIS, IDEA Internacional y la Unión Europea. Pedro, explícanos cuál es la situación de los periodistas en México. El año pasado, como lo publicamos en nuestro informe anual Voces contra la Indiferencia, documentamos 696 agresiones y ataques contra periodistas. Esto es un promedio de una agresión cada 13 horas. Esto puede ser de distintas formas, desde lo que son intimidaciones, acoso y hostigamiento, amenazas directamente ya sea hacia la persona periodista, a sus familiares o sus colegas de trabajo, lo que es un proceso de acoso judicial o abuso de las normativas legislativas que hay en México, y incluso pues, después son bloqueos informativos hasta las agresiones más letales, desapariciones o asesinatos. Ante esto, ¿qué es lo que provoca en la prensa y cómo reaccionan los mismos periodistas? Por un lado, se genera un proceso de autocensura. Inclusive desde el 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe llamado Zonas Silenciadas, en la cual resaltaba el estado de Tamaulipas en México como una de estas zonas, que son zonas donde efectivamente la prensa deja de publicar ciertos temas, particularmente el tema de la inseguridad o el tema de la delincuencia organizada. En este sentido, sí, la delincuencia organizada es una parte muy grave y continua, ¿no?, de violencia contra la prensa. Sin embargo, en el día a día quien comete más las agresiones contra la prensa, de hecho es el mismo Estado mexicano. Son sobre todo a nivel estatal y a nivel municipal, funcionarios públicos y funcionarias públicas quienes buscan de alguna manera intimidar o evitar la publicación de estos temas. En México existe una fiscalía especializada para atención a delitos contra la libertad de expresión, ¿no?, una fiscalía especial para delitos contra periodistas, que fue creada en el 2012. Del 2012 a la fecha, el 97% de sus casos no tienen sentencia, es decir, no tienen una conclusión satisfactoria verdadera. Ahora bien, muchas veces los pocos avances en las investigaciones que hay son contra los autores materiales. Algo que el gobierno en varias instancias nos intenta decir es que es delincuencia organizada, ¿no? La delincuencia organizada tiró el gatillo. Y sí, posiblemente la delincuencia organizada es el autor material. Pero la gran pregunta es, ¿quién pagó a ese sicario? ¿Quién pagó a esta persona de delincuencia organizada? Cuando se normaliza o se convierte en parte del ser periodista es recibir agresiones, se está de alguna manera mermando el derecho de acceso a la información de la ciudadanía y el derecho a libertad de expresión de las y los periodistas. No hay tiempo para más, gracias a todas las radios y televisoras locales que nos retransmiten en todo el Perú, así como ellos ustedes recuerdan que La Encerrona es libre
y gratis. Y si es gratis y si cualquier persona puede tener la misma información que tú tuviste hoy, es gracias a los encerrones de Yape, de Plin, de YouTube y de Patreon. Y si tú puedes ser uno de ellos, inténtalo. Y hoy es martes musical y ayer falleció una verdadera leyenda de la música peruana, Milagros Soto, mucho más conocida como la Princesita Mili, que hizo una carrera muy breve en los años 80 como cantante de cumbia, pero como pasa tan pocas veces, pero pasa, unos cuantos años de carrera fueron suficientes para marcar a generaciones, volverse leyenda. Su mayor éxito llegó a los 18 años. Fue El Teléfono, cuando era vocalista de la agrupación Pintura Roja, una banda que sigue vigente hoy, casi 4 décadas después. Y de hecho, hace un par de años, en plena pandemia, en un concierto virtual, Pintura Roja se reunió con la Princesita Mili, que salió de su retiro y demostró que continuaba con ese tremendo carisma, ese don que marcó a tantos. A nuestros suscriptores del Patreon y del canal de YouTube les vamos a mandar el enlace de ese concierto de Pintura Roja, que tiene más de un momento muy, pero muy emotivo. Eso es todo por hoy. Si están en Ginebra, hoy a las 7 de la noche voy a estar en la librería Albatros de Ginebra, en Suiza. Bueno, eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue El Encerrón, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana.